Hola, yo soy Mario. Y yo soy Miguel. Y esto es Así la vida. Hoy les tenemos un tema bien polémico e interesante. Y por lo mismo, vamos haciendo como un disclaimer que lo que hablemos aquí no tiene que reflejar tu vida. Aquí respetamos sus creencias. Vamos a analizar las religiones, la conducta sexual a lo largo de la historia, de acuerdo a un artículo de una revista. El artículo se llama ¿Por qué las religiones del mundo están tan obsesionadas con la conducta sexual? Vamos a estar hablando del artículo y de nuestras opiniones. No refleja si tus creencias están bien o no, o tu relación con tu propio Dios. Sí. Vamos únicamente a estar haciendo una revisión a normas éticas y morales, no tanto a las creencias ni a las... sino a las religiones en general. Sí. Si crees que esto es un tema sensible, no veas el capítulo. Ya. Si estás aquí, pues... felicidades. Sí, bajo tu propio riesgo. Oye, el artículo fue de los más interesantes que he leído, güey. Me encantó. Sí, de los más interesantes que he leído. Era este asunto de por qué las religiones están obsesionadas con el sexo. Y es un asunto bien histórico de... Bueno, para empezar ya el título crea polémica y es... Sí, pero es que la gente es que están obsesionadas, güey. No, sí. Pero tiene un sentido. Creo que de repente llegamos a esta actualidad 2021 y como que hay mucha gente que dice, bueno, pues que ¿por qué la religión me está limitando? Yo no creo en estas cosas. Está viendo como un rompimiento, pero se pierde la noción que fue un proceso histórico. Que antes, Yuval Harari, en su libro Sapiens, decía, hay 3 cosas que hicieron que pasáramos de grupos pequeños de 150 personas. El número de Dunbar, a grupos muy, muy grandes. Porque el vato decía, normalmente si tú pones un buen de primates, si tú pones más de 100 primates, 200 primates juntos, en el Vaticano, o en un espacio cerrado, empieza una putacera cabrón. Porque números grandes entre manadas de primates no se da, pero en los humanos sí, y fueron por 3 cosas culturales. El levantamiento de los imperios. Los imperios empezaron a unificar. El levantamiento, la economía. Se empezó a utilizar un sistema económico y monetario. Ya no intercambiabas de que te doy una manzana y tú una pera. No, ni madres. Ahora es, güey, tenemos una moneda y con esto nos facilitamos la vida, cabrón. 3 importantes. El levantamiento de las religiones monoteístas. Que bien, la gente podrá venir aquí a quejarse de que Mario, pero tipo aquí en las culturas mesoamericanas, pues eran politistas, sí, bueno, pero cierto o no. El asunto de solo tener un solo Dios, catolicismo, los musulmanes, todavía el budismo que sigue siendo una sola figura mesiánica, daba para una unificación. Entonces, en parte esto la religión llegó a unificar. No, y de todas maneras, independientemente del hecho de que a lo mejor hubiera muchas religiones politeístas, romanos, griegos, pero los romanos después adoptaron el catolicismo. De todas maneras, exactamente, a partir de estas religiones empezaron a tener ciertos lineamientos y ciertas... Se pierde cierta libertad individual, pero se gana unificación y cohesión social. Exactamente. Y aquí era muy importante, aparte la religión tenía muchos beneficios al momento de este asunto de formar parejas y familias. ¿Por qué? Porque como la religión prohibía tanto la conducta sexual libertina, por este asunto de la religión nos ayuda a formar familias estables y en general, no era el propósito. No estamos diciendo que sí pasaba en todos, pero sí fue como una generalidad. Aquí lo que pasaba eran algunos beneficios. Uno, era la certidumbre de paternidad. Antes de las religiones grandes era esta competencia intrasexual entre varones, de a ver, pues quién se queda con la morra, cómo nos reproducimos. Los vatos estaban muy obsesionados con... si mi hijo es mi hijo, mi hijo es mi... O sea, si actualmente existen las pruebas de ADN, antes nadie sabía, o sea, tenías que asegurar. No, sí, de por sí. Entonces, ya en tiempos modernos muchas veces están estos dichos tan preciosos que decía, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo en duda estará, y cosas así. Tiene su grado de machismo, nadie va a decir que no. Nadie está diciendo que no, sí. Pero es que este asunto entonces llega a la religión y decía, güey, yo te propongo que tu hijo posiblemente sí va a ser tu hijo, pero pues todos se me tienen que calmar, tienen que dejar de coger, tienen que enfocarse más así. Primero el principio de paternidad, el certidumbre de paternidad, porque una de las cosas, si revisamos estudios, la gente religiosa, en Estados Unidos son los estudios, ¿no? Bueno, pero culturalmente también en otros países, si realizamos ciertos estudios, sale este asunto que la gente religiosa tiende a calificarse como más confiable. Si yo de repente digo,
Juanito es súper religioso, así, pero yo sé que va a misa y súper religioso. Yo tiendo a confiar más en él porque el vato es tan disciplinado con sus creencias que sé que posiblemente esas mismas conductas las va a tener en otro lado. Y esto se da también porque culturalmente, socialmente se ha ligado mucho la religión. A lo mejor esto lo vas a tocar después. La religión siempre ha sido como un pilar base como para determinar los valores, las ideas y los comportamientos que deben ser aceptados por una sociedad. Tan es así, por ejemplo, volviendo al asunto de Estados Unidos, eh, creo que todavía las leyes de la Constitución están firmadas y están bajo el lema de "y en Dios creemos". Y en Dios creemos, o sea, pues sí, sigue siendo fundado, o sea, es uno de los beneficios que trajo este asunto de, pues ya sabemos que son nuestros hijos y los vamos a cuidar. Dos, trajo una alta tasa de fertilidad. ¿Qué es esto? No, aquí no decimos, porque te acuerdas, tenía una hater en Instagram que me estaba diciendo, ¿cómo pones eso? Eso no es cierto. Y era un malentendido. Era este asunto de, al decir gran fertilidad no se refiere a que, creo en Dios, ya mi esperma es poderoso y mis óvulos están mamadísimos. Sí, No, sí. se refiere a, como estoy dentro de esta comunidad religiosa, y una de las cosas que promueve la religión es la cooperatividad social. Ujú. Desde que se implementaron por ejemplo, la religión católica, la cristiana y otra religión, confiar en el extraño, en el otro. Antes Sí. no sucedía tanto eso y con las religiones, yo sé que tú eres cristiano, como este asunto de todos somos hermanos y hermanas. Entonces, al momento de haber más cooperatividad, la sociedad se vuelve más fuerte y por lo mismo que puede haber más intercambio de recursos y más cooperación, los hijos tenían más posibilidades de sobrevivir, lo que se daba mayor fertilidad. Antes del método era, voy a tener muchos hijos sabiendo que un chingo se van a morir. O sea, como este asunto de voy a reproducirme como loco. Y ya, si hay 10 hijos y me sobreviven 2, ya chingue, güey. Sobrevivieron 2 y mis genes se pasan. Sí. Pero entonces esto llega y le hace, no, ahora puedes tener muchísimos hijos y aparte hay más probabilidades de que sobrevivan. Entonces llega un segundo beneficio. Ujú. Tercer beneficio. El tercer beneficio llega con esto que se me fue la idea totalmente. Comenta el segundo mientras. Bueno, pues sí, mientras regresa Se hace el reboot del sistema. En esta situación de las comunidades es bien común ver, por ejemplo, los coros de las iglesias o las señoras que van y ayudan en los templos y así se dedican mucho a hacer trabajo comunitario y se dedican mucho a ver por las necesidades De los demás. de su comunidad en general. A lo mejor pueden extenderse un poquito más. Y este tipo de comportamientos ayudan a la preservación social y al mejoramiento de estas sociedades. Un ejemplo, a lo mejor un poquito fuera, pero esto me tocó a mí experienciarlo de muy chico. Yo en la escuela en la que estuve, primaria y secundaria, cuando yo estaba todavía en primaria, de repente llegó una familia de chinos y pusieron su restaurante en el centro de la ciudad. Uh-huh. Al paso de unos cuantos años ya había uno o dos hijos por cada grado y ya eran bastantes familias y se crió una especie como de barrio chino y entre ellos se ayudaban y entre ellos se apoyaban y mientras iban creciendo los hijos mientras se ayudaban a ponerse otro restaurante o a poner una tienda de productos chinos. Este sentimiento de comunidad es bien importante. Exactamente. Se hacen fuertes, o sea, sí. Y es lo que... Y es una onda mucho como de identificación. A lo mejor en este caso va todavía más allá de la religión raza, que puedan llegar a profesar ciertamente, pero mucho de esto es una identificación base por eso. Claro, y son los beneficios de esto. Me acordé del tercero. El tercero es que Bendito Dios. bajó la violencia entre las comunidades. Había este asunto, como esta competencia intrasexual para ver, o sea, entre más poder, o sea, la gente compite por poder y estatus, y el poder y estatus son de los más grandes atractivos que hay, ¿no? Entonces había este asunto, este dilema de las relaciones, ¿no? O sea, los hombres normalmente buscaban este asunto actualmente un poco, quiero relaciones casuales pero sin compromiso, y las mujeres es como este asunto, quiero relaciones largas, cabrón, porque quiero
quiero que mis hijos sobrevivan, cabrón, no quiero un pendejo que se me vaya luego. Entonces era como que cada quien buscaba diferentes cosas y la religión llegó y todos se me calman, todos van a acoplarse a esto. Esto es lo que rifa y... Esto es lo que rifa. Entonces este dilema se disolvió, güey. Entonces ya era como, güey, nos casamos, nos esperamos hasta el matrimonio. Entonces uno, las mujeres aseguraban de que los hombres se iban a quedar con ellas. Bueno, más bien, la probabilidad aumentaba. Dos, los hombres de bajo estatus que antes tenían que utilizar métodos como asesinato, golpes, o sea, como golpes de estado dentro de la comunidad, todo este asunto, como cosas muy violentas para poder reproducirse, ya no lo tenían que hacer porque ahora tenían más chance de reproducirse. Entonces como que llegan las religiones, otra vez, no estamos diciendo, o sea, posiblemente la religión también sirva para conectarte con un sentido más allá de la vida, con un sentido como de significado, de importancia, de vitalidad. Simplemente estamos hablando del sexo y la religión a lo largo de la historia. Y cómo ha influido, pero entonces el comportamiento de la sociedad. Llegan, cabrón, y ponen orden, ponen cierta unificación. Y por eso es que a lo largo de los siglos, o sea, no es por eso, los beneficios eran muy grandes, cabrón. Sí. ¿Sabes que ese va a ser tu hijo? Sabes que tus hijos tienen más probabilidad de sobrevivir. Y sabes, y ya no hay tanto pedo para poder ligarte a alguien o poder estar con alguien románticamente. Sí. Obviamente trae sus contras, como la opresión, el no pensamiento. Las mujeres fueron las que sufrieron un poco más los contras. Digo, también tenía el beneficio de que, mi vato se va a quedar. Sí. Sigue siendo un beneficio muy grande. En teoría. Pero también tenían el propio artículo hablaba de este asunto de rituales para cuidar Sí. Para cuidar a las mujeres que no sean infieles, todo este asunto. Y entre como tipo los velos y los velados. De repente decía, las culturas que ponen más presión a los hombres en que se involucren con los padres, que se involucren como paternalmente en el cuidado de los niños, justamente eran culturas que también tenían más rituales de cuidado hacia las mujeres, de que sabes que no te puedes salir tal día, como más opresión. Sí. Entonces era un fenómeno bien raro y bien loco y bien interesante. Sí, totalmente, sí. Y volvemos al asunto, no estamos en esta onda de decir la religión es buena, la religión es mala, simplemente estamos viendo... Es algo que tuvo que pasar para unificarnos, yo lo veo. Exactamente, y cómo ha influido... Con sus pros y contras, duros de los dos lados. No, y al final, quieras tú o no, todos somos un producto hasta este momento. Hijos del Señor. Todos somos hijos del Señor. ¿De cuál Señor? Ese sí ya no sé, ¿verdad? Pero... De algún Señor. De algún Señor. Pero al final todos somos productos sociales heredados de una sociedad global muy marcada por una o varias religiones. La gente podrá llegar a decir de que madre, pero yo no soy religioso y la chingada. Sí, güey, pero te desenvolviste, o sea, tipo en México, por ejemplo. Es muy probable que te hayas desenvuelto en un contexto donde el catolicismo imperó y si bien tal vez no lo profesas o si lo profesas no estés tan dentro de la propia religión, sí la religión tuvo un impacto en los valores que se viven dentro de la comunidad. Y creo que por eso hay tanto ruido actualmente, porque son con los movimientos feministas, los nuevos movimientos políticos, los movimientos ateos, todo este asunto climático que se está viviendo, es como este asunto de estamos dudando de toda la religión, sumado al asunto de la pederastía y todo esto dentro de la iglesia. Estamos dudando, espinoso esto. Ay, Dios mío, estamos dudando de este asunto. Y es interesante qué va a pasar en unas décadas, cabrón. O sea, nada más que en este caso habría que apuntalar ciertas cosas. A lo mejor, vuelvo al asunto, a lo mejor el hecho que tú puedas decir, no, pero es que yo no me escribo, soy agnóstico, soy ateo, soy de otra religión incluso. Pues sí, pero vuelvo al asunto. Ateos, judíos, cristianos, budistas, tienen principios, tienen valores más o menos similares y que han permeado a lo largo de los siglos y que se pueden ver muy frecuentemente en los sistemas de leyes. Los sistemas de leyes están basados en los valores y los sistemas morales de los sistemas morales de las religiones. Sí, es interesante. O sea, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, respetarás a tu padre y madre. Pues todo ese tipo de situaciones están en los códigos penales, al menos de México. No puedo decir si de Latinoamérica, Estados Unidos, yo me atrevería a decir que sí,
no pero sabría. somos neófitos. Somos neófitos en ese tipo de situaciones, pero ahí están, con otro nombre, con más incisos, con más cláusulas, pero ahí están. Está cabrón todo este pedo, ¿no? De repente porque de repente es esta gente que está muy enojada de que no, todo fue mal y la religión fue mal, es como, güey, esto nos permitió avanzar, o sea, de mi punto de vista nos permitió avanzar como sociedad en general. Sí. Creo que el tener, o sea, porque de repente también me intentaron criticar de este asunto, de es que tú no entiendes la relación que tengo con Dios, güey, yo no me estoy metiendo con tu relación con Dios. Sí, es que tener. Sí. La cosa está en que, y precisamente esta es una creencia bastante común aquí en México, de que tú no puedes hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol sin salir raspado, pero la gente se enciende de una manera brutal cuando ni siquiera ha oído lo que tienes que decir, nada más porque se te ocurrió. Y por ejemplo, al principio de este episodio metimos religión, sexo y chimpancés en una sola oración, y dije, esto va a valer. Pero para eso el disclaimer. Sí. Pero es que es algo que creo que si no podemos platicar estos temas, ¿cómo avanzamos en el diálogo? Sí. Y que conste que no hemos dicho ni hemos puesto en tela de juicio ni las escrituras de ninguna religión, ni la validez. Y creo que, o sea, para mí tiene cierto sentido, porque este asunto de no, o sea, ¿por qué las religiones estaban tan obsesionadas con regular la conducta sexual? De repente, actualmente que ya existen como métodos anticonceptivos, que la gente es más liberal, y pues que unos que otros optan por el aborto, es este asunto de... no me ves así, cabrón. Sí. ¡Tu cara! Sí. No, tú nomás viendo las cancelaciones. Sí. No me voy a meter, no me voy a meter por esos temas. El asunto aquí es que, de repente, como que se olvidan que también tenía beneficios, no solo ya como a nivel social, sino individual. Sí. Y ya no tanto reproducir, sino como de cómo vives tu relación. Normalmente cuando me llegan a consulta de, güey, es que sí ando con muchísimas viejas, o ando con muchos vatos, y ando poniendo los cuernos, y a mí nadie me dice qué hacer. Normalmente, muchas veces tienen este problema de, no me siento íntimo de nadie. Siento que es como... hay otros artículos que hablan de esto, o sea, tener relaciones sexuales es bien diferente a la intimidad, güey. Y... debido a que se ha quitado mucho, porque también hay que entender que antes no existía nada de esto, o sea, antes si tenías relaciones te la fletabas a tener un morro y o sea, el riesgo siempre y cuando te la fletabas a tener una enfermedad, sí. O sea, los riesgos eran muy muy altos, tampoco eran así que tan bajita la mano, tan pelona, ¿no? Sí. Y la gente se olvida de eso, entonces nos dan como esta libertad, o sea, a la actualidad la gente baila y como siempre se excede y de repente dices que no sé qué está pasando, me siento vacío, y es como, claro, porque el sexo sí puede ser placentero, lo que quieras, pero también es un asunto de intimidad. Y si no lo sabes separar bien, obviamente te va a venir a comer a largo plazo. Si no más lo estás haciendo para escapar de tu problema, te va a venir a comer a largo plazo. Sí. Y era algo que nos daba antes el sentido de religión de tengo que regularme en esto, no solo por el bien de la sociedad, sino por mi bien. Cabe destacar, no es que esté penalizando ni juzgando a la gente que quiere vivir su sexualidad de manera libre y responsable. Chido, hazlo. Pero, como le digo a mis consultantes que de repente vienen con estos problemas, recuerda que no puedes separar totalmente el placer de la responsabilidad que conlleva. ¿Quieres vivir un placer responsable? Necesitas una responsabilidad. Iba a decir responsable. ¡Responsable! Sí, y en este caso... y volvemos a esta situación de... O sea, el hecho de que si haya habido una cierta cantidad de control o una cierta cantidad de ¿cómo podríamos llamarle? De ideas a este tipo de situaciones. Vamos, si tú te pones a pensar fríamente, Si tú te pones a pensar como el jefe de la comunidad, imagínate. No, ni siquiera como jefe de la comunidad, simplemente como un individuo X de esta situación, y dices, me gusta Rosita y me voy a echar a Rosita. Y tú podrías pensar, bueno, pues está Rosita, pero ¿y si Rosita ya tuvo y si estuvo con fulano y sultano y perengano? O sea, por más que digas conozco a Rosita, no sabes realmente cuánta historia hay detrás de Rosita. ¿Estás hablando de las enfermedades? Enfermedades. En ese sentido, volvemos a la cuestión de la sexualidad responsable. Es que es algo cabrón. O sea, te digo, yo me imagino algo así como, ¿jugaste alguna vez Sims? Sí. Como el dios de los Sims, ¿no? Me gustaba matarlos en la alberca, güey. Era divertido. Pero bueno.
Bien, en fin. Estamos hablando. El asunto aquí era como, yo estaba pensando así como, o sea, imagínate que tú tienes esta decisión de, ok, o regulo la conducta sexual de todos para que la comunidad crezca, podamos tener más beneficios, más recursos, nuestra sociedad sea más estable y fuerte, haya más niños vivos, cabrón, no se estén matando los hombres entre sí porque tienen bajo estatus, o que todo, o sea, me imagino, miles de años atrás, o seguimos igual. Pues tú dices, güey, yo creo que, o sea, yo hubiera dicho, pues a lo mejor sí vale la pena regularnos todos y pelarnos un poco. No, O sea, y a lo mejor hoy por hoy ya el poder ya no lo tiene como tal la iglesia. se está perdiendo. Pero está el Estado. Está el Estado y también intenta Y regular. es el que está perpetuando este tipo de órganos de control que pues a lo mejor sí reprimirán en algunas veces, pero también mantienen, entre comillas, un orden social. Y sabemos que tampoco el Estado es perfecto. No, para nada. Pero son como estos males necesarios. Sí, de los males el menos. Tal vez igual estamos equivocados. Pero al final esto es estamos hablando de nuestra opinión. Esta es una opinión y posiblemente podemos aprender más. Pero el artículo era bien interesante de... Ok, prácticamente lo que el artículo decía era... La religión tuvo ese sentido a lo largo de los siglos. Fue algo necesario para la creación Por eso está tan obsesionado. Porque querían que la gente se fuera más responsable con su sexualidad. Pudieran que la humanidad pudiera progresar. Pudieran progresar. Ciertos, obviamente con sus propios intereses de por medio, pero ayudó a progresar, cierta unificación, más cooperatividad entre extraños. También hay una parte interesante en el artículo que hablaba de los hipócritas, que era algo que tú decías ayer, que es como este asunto de... Sí, en este caso decía el artículo que estos beneficios que hemos estado discutiendo a lo largo del tiempo se daban siempre y cuando estos individuos que profesaran esta religión, estas creencias, verdaderamente estuvieran comprometidos y que estuvieran bien metidos en este rollo religioso. Yo le decía a Mario, tiene sentido. Por ejemplo, poniéndolo en este contexto mexicano, volviendo al tema de pisar callos y demás, muchas veces nos hemos dado cuenta, porque sabemos que es una sociedad machista, que es una sociedad hipocritona y lo que sea. Sus problemas los tienen, nadie dice que no. Exactamente. Y la neta, igual no hace falta leer más de historia y de feminismo y todo este pedo, pero, o sea, mucha de la chinga se la llevaban las mujeres. También los hombres, o sea, la neta tampoco voy a decir que no fue una chinga también. Pero las mujeres, o sea, y en ciertas sociedades más, o sea, las sociedades donde se utiliza el velo y todo este pedo, hay mucha más opresión. Sí. Pero a lo que iba yo está en que muchas veces podemos encontrarnos, sobre todo en México y en lugares donde hay una religión imperante, porque aquí en México el cristianismo, las variedades de cristianismo son las que por lo general son más fuertes. Habrá uno que otra ramificación judíos, comunidades santeras, etcétera, pero al final casi todos crecimos bajo la idiosincrasia cristiana, y muchos de los que nacimos bajo esa creencia, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos conscientes o convencidos o simplemente decimos que somos pero no somos? Y es ahí donde ya toda esta idea que plantea el artículo es donde empieza a tener sus fallos. Si una persona no está muy convencida con cómo hay esta visión... No, porque el artículo sí lo mencionaba, ¿no? Es gente hipócrita que utiliza la religión para sus propios medios. O sea, no es que no lo mencionara. Más que nada es esto. O sea, a mí se me hizo hermoso el artículo, la verdad lo leí. Está buenísimo, sí. Y del volumen, chequé los demás artículos que era de pura religión y dije, no, hombre, es que esa revista estaba más buena que William Levy. Ay, Dios mío, buenísimo. Sí. Estar más bueno que William Levy es difícil. Sí. Pero bueno, aquí creo que la reflexión final es entender que la religión tuvo su propósito. Dejamos la pregunta al aire de qué puede pasar en un futuro, quién sabe, podemos suponer. Sí. Pero digo, las estadísticas que he leído es que poco a poco aquí mínimo en México cada vez hay menos creyentes. Por otros temas, no me voy a meter ahí. Para otro podcast. Sí, ya estamos muy enterrados de por sí en este episodio. Ya nos enterramos en este episodio solitos. Otra vez, la relación que tengas con tu propia religión y la manera de vivir y con tu propia creencia en Dios
es para ti, espero que sea funcional, y Sí, si no lo es, siempre lo puedes dudar. Sí, siempre se vale. Y es interesante, si tienes más curiosidad puedes leer el artículo, lo dejamos ahí. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras agregar? Recuerden seguirnos en las redes sociales del YouTube. canal, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Sí, en ese orden. Justo en ese orden. Pinche orden, cabrón. Y pues estaremos hablando de otros temas en el futuro. Soy Mario. ¿Sí? Cierto. Soy Mario. Y yo soy Miguel y esto fue Así la vida. Cuídense.